Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro video-podcast Lenguaje sin filtro del programa de comunicación social Distancia de Uniminuto. Una apuesta ética, comunicativa y pedagógica que surge desde el programa. En este primer episodio vamos a hablar del lenguaje inclusivo, qué es, para qué sirve y cómo lo percibe nuestra comunidad académica. Nuestro objetivo es proponer una estrategia que permita implementar el lenguaje inclusivo en nuestras prácticas radiales para promover la igualdad y la visibilidad de diversidad de género. Queremos presentar a nuestros expertos en lenguaje inclusivo, quienes por medio de entrevistas nos brindan sus opiniones, conocimientos y luchas para sustentar y apoyar a nuestro podcast Lenguaje sin filtro. Ellos son Magda Alberto, activista feminista y defensora de los derechos humanos, Jason Cajamarca, abogado, líder social y defensor de los derechos humanos, y por último, Ligia Inés Alzate, sindicalista y feminista. El lenguaje inclusivo es una forma de comunicar y construir realidades para transformar o cambiar las desigualdades, que busca que nuestras palabras representen a todas las personas sin excluir identidades de género. Aunque a veces se cree que se trata solo de cambiar letras como E, X o el arroba, o utilizar las expresiones todas, todes y todos, en realidad va más allá. Implica pensar en una comunicación que nombre, respete y haga visibles todas las diversidades. El lenguaje inclusivo es la oportunidad de construir nuevas realidades y desde el lenguaje reconocer que hay otras formas de ser y existir. ¿Considera que el lenguaje inclusivo ayuda a promover la igualdad de género y la diversidad? Sí, el lenguaje es la oportunidad de seguir manteniendo realidades machistas, sexistas, homofóbicas, transfóbicas, que siguen reproduciendo imaginarios de lo que nos enseñaron, o es la oportunidad de transformar y desde el lenguaje reconocer que hay otras formas de ser y existir. El lenguaje construye realidades y por eso para quienes defendemos los derechos y la equidad de género es tan importante que en la construcción del lenguaje podamos nombrar. Se dice que lo que no se nombra no existe. Si no nombramos las mujeres, las diversidades sexuales, las diferencias y seguimos homogenizando con lenguajes como que nombran solo los hombres, los ciudadanos, vamos a seguir negando nuevas realidades y apuestas. Como lo acaba de mencionar nuestra entrevistada, el lenguaje inclusivo es una herramienta social que transforma, que se convierte en un vehículo esencial de inclusión. Así como lo afirma Judith Butler, el lenguaje no solo nombra, sino que produce realidades sociales, de tal manera que la forma en que nombramos influye en la forma en que reconocemos a las personas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede la radio universitaria ser un escenario para transformar, sensibilizar y educar desde el lenguaje? Se vuelven a encontrar. En torno a ello, aplicamos una encuesta a estudiantes y docentes del programa de comunicación social de Uniminuto. Participaron 33 personas y encontramos datos muy interesantes. Además, entrevistamos a 3 expertos en el tema. Para empezar, 27 de los encuestados dicen conocer el lenguaje inclusivo, aunque 19 afirman usarlo poco o nada. Esto nos muestra que hay conocimiento, pero no necesariamente una práctica cotidiana, lo que revela una brecha entre teoría y uso real que puede ser abordada desde los procesos pedagógicos y comunicativos. Por muchísimo tiempo, casi que en toda la historia, el papel de la mujer ha sido relegado. Y parte de darle ese espacio, parte de darle el reconocimiento que tiene que hacerse desde lo simbólico. Y también desde lo simbólico y desde el lenguaje. Así que es esencial que la comunidad colombiana, desde la misma educación que se tiene en las escuelas y colegios primarias, de una vez comiencen a explicar a los niños por qué se habla del lenguaje inclusivo, por qué la necesidad de hacer esa reparación simbólica y esencial para las mujeres, incluso no solamente para las mujeres, sino para los compañeros y compañeras que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+.
También vimos que 16 personas consideran que sí contribuye a la igualdad, pero 10 no están de acuerdo y 7 se mantienen neutrales. Es decir, la aceptación es moderada, pero todavía hay escepticismo, lo que confirma que el tema genera debate dentro del ámbito universitario. Lo más llamativo es que 20 personas no conocen las recomendaciones de ONU Mujeres ni de la UNESCO. Esto evidencia una brecha informativa. Sabemos del concepto, pero no de las guías internacionales que explican cómo aplicarlo, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de formación institucional sobre lineamientos globales de comunicación. Porque, digamos, los hombres tienen una superioridad y eso les cuesta en el lenguaje transformarlo. Entonces yo creo que y los que tienen esa resistencia es una resistencia a la transformación, el cambio, y la invitación es a tener una mente abierta y tener la posibilidad de reconocer este mundo de colores que es la humanidad. En ese orden de ideas me surge otra inquietud. ¿Tú crees que realmente el utilizar ese lenguaje inclusive mejora nuestro relacionamiento o simplemente son palabras? Qué bueno que lo dices, porque creo que en la última etapa se ha vuelto un formalismo utilizar el lenguaje incluyente. Entonces yo cada vez escucho más políticos, más directivos que sí hablan de los y las, que nombran a las mujeres, que reconocen a las diversidades sexuales, pero se volvió un formalismo. Entonces el lenguaje incluyente, si no se hace desde la conciencia de por qué nombra a las mujeres, por qué nombra a las diversidades, por qué, digamos, reconozco que hay personas con discapacidad, personas étnicas, entre otras, si no lo hago desde esa conciencia, se vuelve un formalismo y se vuelve además algo que termina utilizando una herramienta de lucha feminista que es el lenguaje inclusivo en pro de, digamos, de decir que sí estoy haciendo la tarea, pero realmente no la hacen. Entonces, digamos, los políticos hoy utilizan los y las, pero no necesariamente invierten en los derechos de las mujeres y las diversidades. Ese es el mejor ejemplo, que el lenguaje incluyente sin conciencia pues no sirve. Ok. ¿Has encontrado en tu cotidianidad un rechazo al utilizarlo, ya sea por las costumbres, por desconocimiento o algo así? ¿Has encontrado ese rechazo? Sí, constantemente las familias, los colegios, las instituciones siguen creyendo que cuando decimos los ciudadanos nos estamos refiriendo tanto a las ciudadanas como a las mujeres, como a los hombres. Cuando decimos los hombres creen que estamos incluyendo ahí a las mujeres, los estudiantes creen que ahí están las niñas y los niños, y sí hay un constante, digamos, rechazo, porque así nos criaron, y lo que hay que tener conciencia es que nos criaron diciendo que todos nos estábamos incluidos cuando hablábamos en masculino. Entonces sí hay mucho rechazo, tiene que ver cómo nos criaron, pero en realidad también hay mucha oportunidad, y cada vez veo más jóvenes, más niños, más niñas, más instituciones, más universidades, más estudiantes que, digamos, creen que tenemos que relacionarnos y tener unos lenguajes más inclusivos y menos violentos. Cuando preguntamos por la radio universitaria encontramos algo clave. 12 personas creen que debería usarse el lenguaje inclusivo en todos los programas. 7 dicen que solo en algunos. 11 no lo consideran necesario. Esto nos muestra un escenario de debate, pero también una oportunidad para transformar la comunicación institucional de Uniminuto. Bueno, yo creo que siendo las personas universitarias las que están en constante investigación y en constante, digamos, evolución, yo digo, si el lenguaje es eso, una constante evolución, ellos también tienen y ellas tienen que evolucionar. La comunidad universitaria es la más llamada a ayudarnos a evolucionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un sistema, digámoslo así, donde la especie humana se relaciona y tiene, digamos, una construcción social, tiene que ser la comunidad universitaria la que nos dé todo el bagaje amplio que nosotros y nosotras requerimos, que las personas requieren hoy. Yo creo que es la más llamada a
ayude en este proceso y que implica pues la pérdida de una estructura, digamos, muy atrasada que tenemos, ¿no sé? Además, 26 personas creen que la radio debe incluir contenidos de igualdad de género, por ser un espacio que reúne a una audiencia joven receptiva al cambio. Eso confirma que la radio es vista como un espacio pedagógico y de transformación social, lo que abre posibilidades para construir una guía o manual de uso inclusivo para la emisora. En resumen, la comunidad conoce el concepto, pero no lo usa plenamente. Existe debate, pero también interés por aprender. El lenguaje inclusivo no es una obligación, sino una oportunidad para construir una comunicación más humana. Y lo más importante, la radio universitaria es un espacio ideal para promover la inclusión, diversidad y potencial para convertirse en un espacio de reconocimiento y diálogo diverso. En el próximo episodio hablaremos de la estrategia de comunicación que proponemos para implementar el lenguaje inclusivo en Uniminuto Radio. No se lo pierdan. Ay, se vuelven a encontrar. Ay, qué bonito sería